Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Antonio, a Aleix y a Ricardo, que se nos ha unido. Se ha acoplado. Nada, yo simplemente voy a presentar a los ponentes que van a hablar ahora. Van a presentar el libro de graffiti. Tenemos a Antonio, que es el fotógrafo, artista, que os va a compartir un poco el proceso creativo del libro. Tenemos a Aleix, que es el editor, miembro de Calicidret, y tenemos a Ricardo, fotógrafo, amigo y supongo colaborador o confesor de algún tipo. Nada, simplemente daros la bienvenida a todas las personas que estáis aquí físicamente y a las personas que puedan estar viéndonos en YouTube. Al final habrá un pase de preguntas, no sé si habrá alguna en internet, pero bueno, intentaremos ver así cómo hacerlo lo más fluido posible. Y nada, os dejo con ellos, disfrutar. Hacer una presentación también muy breve para... ¿Me escucha, no? Sí. Para que... ¿Ahí? Vale. Pues bueno, yo vengo como en representación de Calicidret, que es una editorial pequeña de Barcelona, que somos 3 amigos, Juan Diego Valera, Roger Guaus y yo, que empezamos más o menos hace 10 años. Pocas publicaciones anuales, pero con mucho cariño y mucho esfuerzo también. Es el segundo libro que publicamos Antonio Shovanova, el primero, el anterior, Un universo pequeño en 2015, y anteriormente, bueno, en realidad es su tercer libro, el anterior, Casa de Campo, lo publicó con Mac en 2012. Nos acompañan eso, Ricardo, colaborador, amigo incansable, participa de alguna manera en todos nuestros procesos, de Calicidret, de Antonio, míos personales, y de alguna manera también nos metemos en los suyos, y David Moseta, que está en el otro lado, que en algún momento tendremos comunicación con él. No sé si explicar brevemente el libro Graffiti que acabamos de presentar. Ahora es una colaboración también con la editorial francesa RVB, que hemos coeditado conjuntamente. Hemos hecho un tiraje de 1.500 ejemplares, ellos han quedado 1.000, nosotros 500. Y podría hacer como una síntesis muy breve, pero es que prefiero que la haga Antonio, que la explique él. Él es fantástico cómo explica su trabajo, cómo lo vive, y creo que el libro es como una extensión perfecta del personaje. Entonces, igual empieza tú y yo o Ricardo luego podemos hacerte alguna pregunta o... Vale, bueno, en realidad el libro se llama Graffiti porque para mí el graffiti es como una especie de metáfora de la competición gráfica, ¿no? O sea, lo que intento tratar en el libro, o sea, de lo que intento hablar es bueno, de toda esta especie de competición de egos que nos encontramos visualmente reflejada mires donde mires, ¿no? Desde, yo qué sé, el propio graffiti, ¿no? Que es como la exaltación del yo, ¿no? A, yo qué sé, al Corte Inglés, ¿no? Cuando pone sus anuncios, o no sé, o cualquier cosa, o cómo vestimos, o cómo nos proyectamos, ¿no? Que al final es una manera de imponerte gráficamente hacia los demás o de querer decir algo con esto. Al final es como, a través de estos grafismos, pues intentamos como comunicar quién es el yo, ¿no? Que puede ser algo individual, como puede ser en el caso de un escritor de graffiti, ¿no? Con su firma, o puede ser, yo que sé, algo colectivo, como puede ser, no sé, una bandera, ¿no? Cualquier tipo de bandera. Entonces lo que intento, lo que he intentado trabajar en el libro es esto, ¿no? Es esta especie de pátina que se ha generado a través de estas competiciones, ¿no? De decir, bueno, aquí estoy yo, ¿no? Que lo hacen los estados, lo hacen los individuos, ¿no? Los chavales que pintan, o lo hace, no sé, Adidas, ¿no? Entonces todo esto va generando una especie de ruido que a mí me interesaba tratar en el libro, ¿no? Entonces el libro, pues lo que va haciendo es poco a poco tratar estos aspectos. Bueno, esta es la primera página,
bueno, hace referencia, es la dedicatoria, intentamos hacer una dedicatoria, es un diseño de David Moceta, ¿no? Y intentamos hacer como una dedicatoria un poco diferente, ¿no? A darle como más relevancia, entonces es para mi hija y pusimos esta imagen. Y bueno, aquí podéis ver, esto es un ejemplo de lo que digo, ¿no? Está la gente que pinta con su nombre, cómo se van superponiendo un mensaje respecto al otro, son días diferentes, entonces la misma puerta es diferente, pero por otro lado es como también esa forma o esos colores, ¿no? Son usados también por la bandera de Brasil para vender un mensaje, en este caso de un ego colectivo, ¿no? Me gusta también esta idea de que no podemos escapar a estos mensajes, incluso a la publicidad o al propio, bueno, a esta especie de competición de grafismos, ¿no? Por ejemplo, aquí esta chica que ya directamente le colorea, ¿no? O sea, tú es como estás mirando un anuncio y ya es algo tan invasivo que te pinta, ¿no? O sea, eso lo intento llevar a todo, ¿no? Y también, pues bueno, tiro un poco de cómo actúa la publicidad o el graffiti, que yo creo que muchas veces como se retroalimentan, ¿no? La idea de coger un mensaje, repetirlo miles de veces, ¿no? Para que quede en distintos formatos, para que te quede ahí metido, ¿no? No voy a explicar todo el libro porque creo que al final si destripas un libro es como, bueno, no tiene mucho sentido, pero sí me gusta a lo mejor explicar alguna cosa de la mecánica, esto, ¿no? El que tú cojas un avión y estés yo que sé, a 4.000 metros de altura, viendo un paisaje increíble, pero tienes ahí la marca de Ryanair o sea, no podemos escapar ni siquiera en algo que, si te lo planteas, tiene un punto como místico, ¿no? Estás flotando en el aire, ¿no? Y estás ahí en esto, ¿no? Entonces me interesa también, pues bueno, qué es la idea de la identidad, ¿no? En este caso, dos banderas que usan los mismos colores, ¿no? Y Adidas que apela a la idea del yo soy, ¿no? Eso es un anuncio de Adidas, ¿no? O en este caso, bueno, juego un poco también, intento jugar con cierto cinismo, sentido del humor, ¿no? Que es Alemania, pues una serie de colores, pero también Alemania está vinculada a una serie de marcas. A BMW, quizás hasta bueno, a la idea del dinero, ¿no? Me gusta jugar con esta especie de tópicos, ¿no? Y bueno, dentro del libro también intentamos jugar con muchas capas, ¿no? Digamos que en el libro hay una capa fotográfica pura y dura, que esa sí, tal vez la he construido yo más, y luego hay una capa donde jugamos con la fotografía como si fuera bueno, un portal hacia otra cosa, ¿no? O sea, en este caso lo que hacemos es, cuando vemos un verde croma en un autobús, pues usamos ese verde croma para meter otra realidad. O sea, un poco como, pues bueno, a lo que estamos acostumbrados ahora, ¿no? Con los entornos digitales. Y bueno, el libro combina eso también con, digamos, como intervenciones vectoriales, ¿no? Que en este caso la gran mayoría son de David, ¿no? Y que han surgido al final de un diálogo de casi 2 años, ¿no? De ir viendo cómo se construía el libro y donde veíamos que realmente mis fotografías contenían un montón de vectores y sus vectores al final se comunicaban con mis fotografías y todo era una parte de lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un autobús, el autobús que veíamos antes, lo usamos como croma, pero luego yo en la calle veo algo que es que obviamente ha sido un vector antes, ¿no? O sea, digamos eso amarillo que vemos. Y por otro lado, eso lo relaciono con imágenes anteriores. Bueno, hay como un montón de conexiones y un montón de ruido en esto, ¿no? Que es lo que me interesa, ¿no? Me interesa, al final yo creo que el libro es como, digamos, como si exprimieras la realidad, ¿no? Y lo que te queda, ¿no? Que te queda una especie de juego de capas una sobre la otra, ¿no? En la foto anterior, esto que es el bueno, no es el Skyline, dos más atrás. Esto que es Madrid, ¿no? O sea, a mí me encanta porque es muy parecido pues, a ciertos estilos del propio graffiti, ¿no? Donde yo que sé, un wild style o cosas de estas que se hacían en los años 80, o sea, en realidad tienen mucho que ver con este juego de líneas, con este, ¿no? Y al final tiene que ver con la idea de un desarrollo orgánico de las cosas. O sea, al final, esto, para mí, en cierta manera, es un desarrollo orgánico, ¿no? Como cualquier órgano, como las hormigas desarrollan su historia, ¿no? Entonces, me mola esa especie de resultado, ¿no? Y voy estableciendo pues ciertos juegos, ¿no? De repente, yo qué sé, formales entre unas imágenes y otras. Sí, no quiero tampoco... sí.
este es el mismo autobús, ¿no? En este caso, pues contiene una imagen que aparecía al principio, ¿no? Y aquí lo muestro tal cual, pero el chico que estaba antes con un verde croma detrás, en la anterior, pues uso ese verde croma para meter una realidad que está en realidad en la doble página anterior, ¿no? O sea, me gusta esta idea de la fotografía como la tratamos ahora, ¿no? Que la fotografía es como una especie de producto modificable o recortable continuamente, ¿no? Y me gusta como fotógrafo trabajar así, porque creo que al final es como, bueno, o sea, tiene que ver con lo que hacemos todo el rato, ¿no? Que lo hacemos continuamente. Y me gustaba meterlo también en el proyecto. Creo que es lo mismo, ¿no? O sea, no sé. Hay algo muy interesante en el trabajo de Antonio, que con Universo Pequeño hay una manera de contar y de utilizar las imágenes, sobre todo de utilizar las imágenes en ese libro para una narración, para contar un relato, en realidad, ¿no? Y en realidad o sea, cuando presentaste el libro fue como bastante... era como una manera como que no había visto anteriormente otra gente utilizar las imágenes y incluso despojarse de ciertas imágenes tal vez más bellas, más interesantes, a modo estándar entendidas, para ponerlas al uso de una narración, de ese relato, ¿no? Y en realidad lo que conseguía ese libro era crear un propio lenguaje único, que poco a poco ibas descubriendo cuando veías cómo enlazaba las imágenes, como que entendías su manera de contar súper singular, ¿no? Entonces este libro, como 5 años después, o sea, nosotros hemos igual seguido el proceso desde el principio y hemos visto esta evolución, pero quien no se va a enfrentar a un libro donde todo esto ya como se da por conocido, ¿no? Ese lenguaje, y entonces es como un paso mucho más adelante. Igual ya la narrativa ya no es lineal, el relato ya no es... eh, eh, tal vez ya no hay un relato único, ¿no? Que parte de un principio y llega a un fin y pasan toda una serie de cosas, sino que ya es todo el desorden y todo cómo consigues utilizar o llevar ese lenguaje que creaste, igual me estoy liando un poco, pero ese lenguaje que creaste hace un tiempo, cómo llevarlo a una capa más y generar todo un desorden muy estructurado al mismo tiempo, ¿no? Porque cada imagen tiene un sentido, esto que veíamos, ¿no? Igual, pues la lectura si haces una lectura rápida no te das cuenta de que este personaje es el mismo que este y que este fondo es el mismo que este y que está utilizando este croma que luego también está introduciendo en el camión, en el autobús, pero en realidad son un seguido de gestos que él va arrastrando también, ¿no? De todo este tiempo que has ido creando, y aquí ya lo lleva como a un nivel como más de libertad total, en realidad. Ya no te ciñes a esa narrativa lineal. No sé si... Bueno, yo tengo poco que decir, pero porque vamos, no pinto mucho aquí. Pero a mí sí que me pasa con Antonio que, vamos a ver, es un gran amigo y solo tengo palabras buenas para él. Pero sí que es verdad que desde el primer paso que dio con Casa de Campo, con cada libro que ha ido publicando, ha ido, bueno, siendo muy osado con la fotografía y rompiendo con lo que se espera de este lenguaje. Es decir, que yo no, vamos a ver, pocas trayectorias me han ido sorprendiendo tanto como la trayectoria de él. Y sí que es verdad que nunca repite la norma, pero siempre se mantiene intacta su personalidad y su manera de comprender este asunto, ¿no? Entonces yo diría, pues bueno, que es un libro súper osado y igual que pasó con los dos anteriores, y que bueno, que está lleno de complejidades que aparentemente no se ven, pero sí que es verdad que conviene tener cierta paciencia o cierto interés y bueno, y detenerse a ver todos estos pequeños detalles, secretos que contiene tanto trabajo, porque si hay algo que hace Antonio es trabajar muchísimo y muy ilusionadamente durante mucho tiempo, y esto está patente ahí. Entonces, pero sí, a mí me gusta este asunto de que cada trabajo plantea una estrategia completamente diferente para mantener siempre, bueno, una manera de ser, una manera de comportarse. Pero arrastra la anterior también, ¿no? Ah, claro, sí. Sí, porque Casa de Campo está aquí muy presente también. A mí Casa de Campo me sorprendió porque aparentemente era un trabajo de fotografía documental pura,
pero luego era todo mentira. En el fondo era un libro que estaba lleno de simbología y lleno de unas intenciones absolutamente personales que no sé, en cualquier caso me cuesta. No sé, yo al final decía Ricardo que él no se siente... A ver, yo realmente me veo muy influenciado al final por haber trabajado siempre rodeado con Aleix, con Ricardo o con Óscar Monzón, ¿no? O sea, que al final son los amigos con los que más he compartido mis fotos desde el principio y mis ideas. Entonces, al final eso yo creo que nos contaminamos mucho siendo, bueno, diferentes en lo que hacemos, ¿no? Y siento que un poco es eso, ¿no? Y en este caso, pues he metido una pata más, ¿no? Que es el caso de David, ¿no? Que al final ha intervenido un montón, aportado un montón de ideas y que quizás hemos trabajado mucho. Yo llevo unos años diseñando libros también para otros y en este caso lo que hemos hecho David y yo ha sido como jugar entre la fotografía, el diseño, desdibujar un poco todo. Y bueno, no sé, igual estaba bien que... David, estás por ahí, ¿sí, no? A ver, se te ve por ahí, Hola. pero no te oímos. ¿No me oyes? Hola. Se ha hecho infinito, está ahí. Ahí, a ver, ahí. ¿Nos oyes? Yo sí. ¿Y vos? Sí, sí. ¿Se siente? Ahora. Perfecto. No, a ver, habla. No, no se siente. ¿Se siente? Bueno. No sé, estaría bien que hablaras un poco de, pues no sé, de cómo has visto tú el libro, de cómo has trabajado en él, yo creo, ¿no? Y que un poco el día. Sí. Sí, bueno, en realidad, bueno, primera cosa, me disculpo para mi español, que es un poco así, no tan fluido, pero no, bueno, quería, ¿cómo se dice? Agradecerle a los tres ahí por ponerme en este curro, ¿no? Un poco, cuando estaba por lo menos la parte fotográfica, un poco para, en los últimos, la última parte, ¿no? Más o menos. Y lo que pasó es que empezamos a trabajar cuando ya estaba una edición más o menos hecha, ¿no? Y nada, fue como dice Antonio, fue sí, un poco hacer algunas cosas y mandárselas a Antonio y esperar para, para la respuesta de Antonio y andando, buscando la forma mejor para hacer todavía un lío más grande, ¿no? Con este libro que ya estaba complejo en su forma, bueno, decimos normal, ya estaba un poco lleno de niveles y capas. Y no sé, Antonio. O sea, yo creo que yo con David me lo he pasado genial porque ha sido como un juego totalmente, ¿no? Era como, pues yo hacía una modificación, él hacía otra, o sea, había cosas, no sé, que, que realmente era como una relación como epistolar, ¿no? Era como te envío una carta, mira, y luego él lo contestaba, lo veíamos los dos si nos gustaba, tal. Y, por ejemplo, no sé, en el libro ahora mismo Aleix por ahí puedo enseñar, hay intervenciones estrictamente vectoriales, pero que parecen como si fueran intervenciones directamente hechas con pintura. Luego también una cosa importante para nosotros en el libro es que hubiera esta especie de el diseño generara el mismo ruido que podíamos encontrar en la calle, ¿no? Y potenciar esta idea, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, estos vectores que David ha metido, o lo otro tachando, o directamente, no sé, el propio diseño del objeto, que queríamos hacer algo súper crudo, ¿no? O sea, un objeto muy, muy crudo, que fuera casi como la textura de un tren pintado o de un muro pintado, ¿no? Con un montón de capas y un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, bueno, fue muy diferente trabajar en este libro en el diseño, ¿no? Porque, como dices tú, fue una colaboración entre los dos, no fue realmente como yo tengo este curro que tengo que hacer el diseño y el fotógrafo está ahí en otro lugar y nos hablamos solamente cuando yo tengo el libro diseñado, ¿no?
Así que fue algo que en el tiempo iba maturando, se dice así. Pero sí, esto de la casualidad también es interesante, creo, ¿no? Eso también parece que el libro está ahí y nadie lo ha hecho y apareció en la calle, ¿no? Y no sé, me gustaba esa idea que Antonio tenía de hacer algo que, como dice también Alex y Ricardo, es muy serio y tiene complejidad, pero también no se toma tan en serio en algunas partes, creo. Por lo menos en esta del diseño podría ser así. Y no sé si una forma diferente de hacer un libro de fotografía y no mirarlo y, ¿cómo se dice? Con los guantes, ¿no? Como se hace con libros de artistas o de fotografía también, ¿no? Como una manera diferente de entender el libro y también creo que es algo que iba buscando Antonio desde Casa de Campo, ¿no? Porque se ve sí, como una, no maduridad, pero diferencia en todos los libros. Hay algo, como decía Ricardo, diferente, ¿no? Pero se nota que es el mismo autor, ¿no? Sí, algo que planteamos, o sea, me acuerdo que queríamos hacer era que fuera realmente como algo modificable, ¿no? O sea, que fuera un libro que cada uno se llevara un libro diferente, pero no por el hecho de llevarte un libro diferente, sino que tuviera un punto orgánico como la propia calle, ¿no? O sea, cuando tú sales a la calle y ves que realmente hay una capa de pintura y luego hay otra y luego hay otra, ¿no? Y luego publicidad encima y luego se cae el muro y luego se construye otra cosa, o sea, esa especie de vida que genera lo imprevisto, o sea, lo azaroso, y nos gustaba que lo tuviera el libro. Entonces, para ello lo que planteamos es que, bueno, hubiera como, digamos, un libro de imprenta, que este es el libro tal y como sale de la imprenta, ¿vale? Y luego las firmas, hacer una serie de intervenciones que íbamos a hacer David y yo, sin decir de quién es qué, o sea, donde nos podíamos pisar y donde podíamos trabajar uno encima del otro. Y lo que hacemos es modificar el libro, ¿no? Que esto es lo que hemos estado haciendo, pues por ejemplo en Fiebre o aquí este fin de semana. Entonces vamos modificando el libro de tal manera que al final cada libro tiene un punto único, no con el rollo este del libro de artista, que tiene un punto como de elitista, ¿no? De decir, bueno, yo hago algo, lo toco yo y cuesta 600 euros y lo separo, sino todo lo contrario, sino como si fuera algo que tuviera un punto entre, pues bueno, entre la complejidad que pretende tener el lenguaje y por otro lado un punto como banal, ¿no? O sea, banal y casi fast food, ¿no? O sea, fast food en la idea de diseñar de manera rápida, ¿no? Y teniendo en cuenta que eso a David y a mí nos gustaba, ¿no? El otro día me decía David una cosa que me parece una reflexión como muy interesante, que es como diseñar sin control Z, ¿no? Entonces es como, venga, pues vamos a diseñar y cometes un fallo, entonces lo que tienes que ir es hacia adelante y poner cosas encima, ¿no? Me parecía como muy interesante esto, ¿no, David? Que hablamos también de lo que pasa si haces graffiti en la calle, ¿no? No se puede borrar, no se puede volver detrás. Pero sí, también tú dijiste algo antes de los graffiti, ¿no? Que es como decir, yo estoy aquí y tengo que, esta es mi voz. Pero también lo que me gusta es que, y eso es lo que pasa en tu libro, creo, que sí estamos aquí, pero de manera diferente, ¿no? En una manera que puede ser otra. A lo mejor esto es, no sé, una manera de ver este curro, ¿no? Y también tu libro, ahora no hablando de graffiti, porque también creo que ese libro es como, no sé si se dice así en español, pero como un caballo de Troya, ¿no? Que se llama graffiti, parece que habla de graffiti y después uno lo abre y pues habla de cualquier otra cosa que también no habla de graffiti, ¿no? Y me olvidé lo que estaba diciendo antes. Y bueno, básicamente esa sería la idea del libro, ¿no? Luego, no sé. Es un libro diferente de a lo mejor de lo que se ve estos días en la fiera, ¿no? Creo. Ahora, no sé si
bueno o malo, pero es diferente, ¿no? Esto es, creo, el punto. Hola, hola. A mí me gusta mucho esta síntesis que tiene el libro de inmadurez y madurez. Es decir, por un lado parece un libro hecho por un niño, o por dos niños que se han juntado, un niño de Madrid y uno de Roma, que se han puesto a jugar haciendo una especie de jam sesión infinita, ¿no? Que se han engorilado ahí, han empezado a tocar sus instrumentos y a tocar el uno del otro, que esto suena raro, pero a tocarse los instrumentos. Y, y por un lado es este juego casi infantil, ¿no? Muy intuitivo, muy libre, sin control Z, pero por otro lado a esto se llega en pleno grado de madurez y de autoconocimiento. Es decir, Antonio lleva muchísimo tiempo trabajando, bueno, yo le considero mi primer profesor serio, es decir, que yo en el fondo, bueno, todo lo que he aprendido se lo debo a él, o gran parte. Es decir, que yo me he formado con él, aunque le da vergüenza, pero es así. Entonces, yo creo que llega en un momento de madurez con este lenguaje, con el conocimiento de la herramienta, con la fotografía, porque él es ante todo un súper fotógrafo. El otro día llamaba la atención a Leis, porque empezaron a hacer la presentación en Fiebre, bueno, como que haciendo mucho hincapié en toda esta producción que se hace una vez que acaba de imprimirse el libro y de lo bien que se lo están pasando con todas estas intervenciones, pero ojo, que antes de nada hay un gran fotógrafo desarrollando un trabajo fotográfico lleno de complejidad y lleno de madurez. Es decir, que parece que toda esta mascletada está como entorpeciendo todo este contenido. Y esto, bueno, esto es importante porque es la carcasa, pero antes de eso hay una complejidad fotográfica y una madurez. Entonces a mí me interesa mucho que en plena madurez haya llegado esta tensión importante entre, bueno, una chiquillada absoluta y divertidísima y muy interesante, donde se han dejado llevar. Y bueno, sobre una base de una persona adulta con pleno conocimiento del medio. Bueno, que en realidad la chiquillada que dices tú no deja de ser una capa más al final de lo que él está buscando en el libro, ¿no? Porque hay un momento en que estos días, ayer, o hoy esta mañana estaba saliendo y estaba grafiteando el lomo y estaba ya tachando el título del libro, ¿no? Y o sea, esto me parece interesante, o tapando sus fotos para que no se vean, que es lo mismo que él está fotografiando, ¿no? De alguna manera él también se pinta su propio trabajo o lo tacha o se pone por encima, ¿no? Que tiene que ver mucho con el concepto. Pero sí que hay un punto de fiesta que él lo toma también porque igual también es como el estímulo de ponerse en un espacio de trabajo nuevo para él, ¿no? Pero realmente el espacio que él domina, que es el fotográfico, es bestial lo que consigue con el propio contenido del libro. O sea, la parte del libro cruda a mí es algo que me gusta mucho. O sea, un libro que no tiene ni portada, que todo tiene el mismo gramaje y el contenido que está es como la esencia pura, ¿no? Todo lo demás es como una capa extra que dialoga con su libro, que es muy interesante, pero el crudo, el bruto, es también muy, no sé, es como la esencia que a mí, no sé si me gusta más, pero como que lo valoro más, por lo menos. Sí, yo no sé el resultado, pero al final mi intención era como desdibujar qué era fotografía y qué era diseño. O sea, que me refiero que fuera un todo. Y porque siempre lo he visto como un todo. Cuando yo compro un libro y me interesa el libro, no digo, a ver, o sea, me gusta cuando todo se integra y es como Paloma, ¿no? O sea, Paloma, por ejemplo, a mí me encanta creo que es un todo. O sea, me refiero, es indivisible, ¿no? O sea, si tú a Paloma le quitas la forma, o sea, creo que le quitas el sentido, ¿no? O sea, no puedes quitar de esas fotos ese diseño. Y yo creo que la intención con Graffiti era un poco esto, ¿no? O sea, hacer como de hacer un proyecto que es esto y donde se desdibuja lo fotográfico con otras cosas que tiene, ¿no? O sea, que quizás más vinculadas al diseño, pero no sé. Y eso. Y se me ha olvidado antes, pero agradecer bueno, a Calis y Dread, a los otros dos de Calis y Dread y a Leis por apostar por esta locura, que si han apostado ya es la segunda vez, que no sé cómo no se han arrepentido. Y a RVB también por apostar por el libro, ¿no? Y a Recreo para Claro, y a darnos el Recreo, espacio e por invitarnos. supuesto, claro, sí, sí. Súper. Sí.
No sé si tenéis alguna pregunta que le queráis hacer sobre el libro o el proceso o lo que sea, y extendemos un poco más, o si no, lo dejamos. Hola, ¿se oye? Sí, es una especie de... Bueno, enhorabuena por el libro, porque es una maravilla. Y sobre todo me parece que es una sinfonía de caos, una sinfonía organizada, pero dentro de un caos que es imposible de organizar. Y que te lo has tenido que pasar muy bien, os lo habéis tenido que pasar muy bien haciendo la edición, porque me parece que es como un juego, eso es un juego de niños y empezar de cero, desde una base muy sólida, ¿no? Pero a lo que voy es que a mí lo que me da pie el libro también es a que se intervenga no solo por parte de vuestra, sino por el espectador. Es decir, yo ahora mismo me hago con el libro y me apetece hasta intervenirlo. Con lo cual, es un trabajo que no tiene fin, que pasa de mano en mano y puede llegar hasta el infinito. Y me parece muy bonito, me parece algo muy, muy interesante, ¿no? Que sobre una base muy concienzuda del autor, tuya, de la edición, etcétera, etcétera, luego, como un graffiti, como tú bien has dicho, en una pared, hay alguien que puede dibujar al lado otra cosa y convertir ese espacio en otro, darle otro sentido, ¿no? No sé si lo habéis pensado eso, incluso que, bueno, pues ese regalo, ¿no? Que hasta cierto punto que hacéis para que alguien más, el espectador, el que posee el libro, pueda intervenir en ese libro. No sé, me parece que es muy, muy abierto, que una posibilidad infinita. A mí, bueno, yo qué sé, me parece, o sea, no está pensado como tal, pero me parece bien. Es como, antes estábamos pintando unos libros, los hemos dejado fuera y alguien ha pintado encima y lo vamos a usar. O sea, me gusta de repente, ¿no? Que haya como ese punto de, yo no controlo esto, alguien pinta encima, fenomenal, pues vamos a usarlo, ¿no? O sea, es parte de la propia vida del libro y sí, no está tanto pensado para que el que lo compra pero sí, o sea, creo que un poco la idea es hacer algo que no sea estático. O sea, porque a mí hay algo que me frustra un poco de la idea de publicar un libro que tiene que ver con tú publicas eso y ya está. Y es como si hubieras matado ya el trabajo, ¿no? Y de me parecía algo como muy, no sé, como que me ponía a hacer la idea de hacer un libro que tenga una vida posterior a su publicación, ¿no? Y donde podamos intervenirlo, cambiarlo, ¿no? Hablaba antes con Aleix de repente de hacer un libro negro, ¿no? Me apetecía ir de esto de color y a pintar uno entero en negro, no lo sé. Que creo que de aquí a que se acabe el libro, pues habrá un montón de ideas que podremos hacer, ¿no? Que para mí va a ser un curro del infierno y para David también, pero yo creo que es como meterte en un proyecto en la segunda fase del proyecto. O sea, y a mí me interesa mucho eso. Nada. A mí hay una anécdota interesante que yo por un lado sí que lo veo como eso, como un libro vivo, pero sobre todo es un trabajo que al margen del contenido político que tiene o del mensaje o del concepto que tiene detrás, sí que es verdad que es un libro quizás por esta viveza lleno de estímulos. Tanto es así que hay gente que... O sea, Antonio lleva colgando fotos de este trabajo. Yo soy muy celoso de mis procesos, es decir, soy muy rayado con esto y hasta que no publico un libro prácticamente no enseño nada, pero él no tiene este tipo de miedos estúpidos y él ha ido contando libremente este trabajo casi que desde el principio. Y hubo un momento muy gracioso porque colgó, de repente le mandó, bueno, la galería que le representa, se llama Ángel Español, la señora, y de repente empezó a hacer fotos como él y a mandárselas por WhatsApp, incluso a colgarlas en las redes. O sea, tal es el grado de influencia del libro, no sé cómo llamarlo, tan juguetón, que apetece jugar a su juego, hasta el punto que su propia galerista le manda fotos como si fuera él. Y esto a mí me parece que tiene mucho que ver con este carácter vivo que tiene el libro. Luego, por otro lado, diré que también me parece interesante lo de la sinfonía del caos, porque no es más que lo que pasa. Es decir, cuando vas por la calle ya no sabes si estás consumiendo publicidad o estás consumiendo vida, o sea, realmente hay un ruido tan absoluto y este libro sí que es verdad que es muy contemporáneo en ese sentido, ¿no? Porque hay un grado de confusión en esta competitividad publicitaria, pues bueno, que al final yo creo que es un ensayo muy acertado sobre el tiempo que nos toca sufrir, porque yo creo que en cierto modo está siendo vapuleado el personal por toda esta
a través de sobre todo internet y bueno. No, que me refiero que en el fondo yo creo que también es como un libro clásico de foto de calle. O sea, salir a la calle a hacer fotos y a ver, y construir. O sea, en ese sentido yo creo que tiene algo como de... Ya, sí. Sí, tal vez. Una cosa que me gustaba, que igual es anecdótico, pero me molaba, era que compartía título con un libro súper conocido de Brassai, ¿no? Que se llama Graffiti también. Y que al final lo que hacía Brassai era como coger, ¿no? Esos grafitis para hablar de su época, ¿no? Y entonces esto es un poco lo mismo que Brassai, ¿sabes? Como, digamos, sí, como un poco coger la superficie, ¿no? Los arañazos de la superficie de lo que te toca ver para hablar de tu época. O sea, en ese sentido me plagia un poco, creo, no lo sé. Sí, sí. Sí, más bien lo veo como homenaje o... Sí, no sé, bueno, que lo he cogido... Bueno, a mí no me importa, yo creo que plagiar está bien también, o sea, me refiero, tú puedes coger una idea, cuando la pasas por ti ya es otra cosa, ¿no? Y creo que está bien. Bueno, pues... Pues nada, Pues nada. muchas gracias por asistir a todos. Sí. Buscarlo, pero creo que, no sé, igual lo he cerrado sin querer. Ahí está David. Nada. Gracias. Hola, gracias a todos. Pues nada, gracias por venir. Estamos abajo, si alguien lo quiere, habrá libros sin intervenir y intervenidos por Antonio. Hasta ahora.